Vamos a hablar de Estados Unidos, pero una chiquita nomás, porque no nos descuidamos de la actualidad. Fuentes bien enteradas de RPP Noticias nos hablan de lo que está pasando entre el Congreso y el gobierno. Tenga en cuenta que el Congreso planea aprobar por insistencia la ley de la ONP y hasta la ley de la liberación del 100% de las AFPs o de los fondos de las AFPs. Y en la reunión entre el señor Merino, la mesa directiva, la ministra de Economía, Julio Velarde, Socorro Geissen, han llegado a aparentemente un acuerdo de la importancia de preservar la estabilidad en el sistema financiero, lo cual trasluce un espíritu de ser prudentes, aunque no se sabe. Hay una ronda de reuniones entre la ministra de Economía, el señor Velarde, el premier Martos, para llegar a entendimientos que hagan que el Congreso no apruebe la ley de la ONP. Recuerden, son 16.000 millones de soles que tendrían que liberarse así de un porrazo. Y bueno, en el caso de la liberación del fondo de las AFPs, el 100%, estamos hablando de un grueso sector de la gente que se quedaría sin pensión. Así están las cosas en cuanto a la actualidad, ahora vamos con el tema que les había ofrecido antes de la pausa comercial. Les decía que la elección en los Estados Unidos no es una simple elección. Aquí están en juego cosas dentro y fuera de los Estados Unidos, y ahí estamos nosotros. Concretamente, la hegemonía mundial del imperio norteamericano es un dilema frente a la China. Vamos a comentar el debate de anoche, altisonante, por cierto, con el analista internacional Farid Kajat, que ya está con nosotros para un, de seguro, muy lúcido análisis. Farid, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Perdona que empiece con esta pregunta que puede sonar a cliché, pero entendiendo los decibeles, el ruido, el barullo de anoche, ¿cuál fue para ti el ganador del debate? A ver, yo ahí me siento tentado de decir que esto fue como un juego de suma negativa. En teoría de juegos, los juegos de suma negativa son aquellos en donde todos los participantes pueden perder simultáneamente. La única razón por la que, sin embargo, respondería Biden es porque Biden entró con 7 puntos de ventaja en las encuestas a este debate, y el que necesita utilizar los debates para remontar esa diferencia es Trump. En tanto, fue una pelea, digamos, para usar el símil pugilístico, trabada y sin un ganador claro. Biden simplemente sigue adelante. Por esa única razón diría que él gana. Claro. Ahora, hay quienes se sorprenden de Trump gritando en los debates o cortando, ¿no? Y eso ha sido una prédica, una rutina que él ha mantenido en cuanto debate ha podido participar. Pero estas son elecciones indirectas y eso hay que remarcárselo a la gente porque no gana necesariamente el que más votos consigue. Los seguidores de Trump creen, por cierto, que en el último tramo de la carrera dará la sorpresa en los colegios electorales. ¿Por algunas somnolencias o dislexias de Biden o porque el propio Trump conecta con un sector estadounidense que quiere esa rudeza, esa simpleza del griterío? No sé si por ese estilo sea que lo apoyan, a un sector creo que sí, pero no, algunos, por ejemplo, sectores que se han beneficiado de reducciones de impuestos, pueden ser conscientes de que Trump es un demagogo y que miente regularmente, pero les gusta que les reduzca los impuestos o les gusta que tenga un discurso de ley y orden frente a la delincuencia. Pero en todo caso, lo que dices es importante porque Estados Unidos es la única democracia contemporánea en donde hay este mecanismo arcano llamado colegio electoral que permite que, por ejemplo, de las 5 últimas elecciones, los republicanos hayan perdido 4, pero hayan ganado la presidencia en 3, porque perdiendo el voto popular pueden ganar en el colegio electoral. Hillary Clinton, ese ya fue el caso más extremo, ganó el voto popular por una diferencia de más de 2,5 millones, pero el colegio electoral está compuesto por los delegados de los estados a esta entidad llamada colegio electoral y es el que elige al presidente. Y si un candidato gana un estado por un voto de diferencia o por 1 millón de votos de diferencia, es exactamente lo mismo. Se lleva todos los delegados de ese estado en casi los 50 estados de la Unión. Y los estados más pequeños están sobre representados.
porque el número de delegados es igual al número de representantes que tienen en el Congreso, y en el Senado todos los estados tienen 2 senadores, sea Wyoming, de 500.000 de habitantes, o California, de casi 40 millones. En esa, vamos a llamarle injusta o precaria forma de elegir gobernantes que data de la época de los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿a quién ves como ganador? Es decir, ¿quién puede tener mejor suerte en los colegios electorales para ti? ¿Te animarías a echarte un pronóstico? Bueno, no es un pronóstico personal, pero yo diría, no hay que ver una encuesta particular, hay que ver los promedios de encuestas que hacen las agencias que se dedican a estos temas. Y yo personalmente siempre recomiendo, simplemente porque tiene el mejor récord predictivo, no por otra razón, no tengo ninguna simpatía personal por quienes lo dirigen, la agencia 538, o sea, 538, que es el número de delegados ante el colegio electoral, y ellos hacen un promedio, ponderan las encuestas según una serie de criterios, y las encuestas han sido constantes a lo largo de los últimos 4 meses. Durante 4 meses la ventaja de Biden en el promedio de encuestas ha estado por encima del 7% o cuando menos del 7%. Y no parece haber hasta ahora ningún factor que ayude a explicar un eventual cambio. Tendría que ocurrir algo imprevisto de gran magnitud de aquí al 3 de noviembre para que eso cambie, pero en principio tiendo a creer que la primera opción la tiene Biden. Ajá. Ahora, hablando de Donald Trump, y tú que eres un agudo analista y seguidor de lo que pasa y acontece en el mundo, si hablamos de Trump y vemos las cosas en perspectiva, en 3 años, si lo miramos crudamente, Donald Trump se está tirando abajo un imperio que se hizo con 2 guerras mundiales, miles de muertos y todo un siglo, el siglo XX. 3 años nomás para perpetrar esto que Trump está haciendo. Pese a ello, ¿por qué tiene arrastre? ¿Por qué jala Donald Trump si lo que hacen más bien con Trump es mirarse al ombligo? En tu última columna en El Comercio, muy buena, por cierto, te felicito, hablas precisamente de la ruptura de Trump de organismos internacionales cruciales, comenzando por la OMS en medio de una pandemia. A ver, la vena aislacionista siempre existió en los Estados Unidos, solo que desde la Segunda Guerra Mundial no había sido dominante. Es decir, aislacionistas son aquellos que creen que los intereses de Estados Unidos están mejor protegidos dedicando sus recursos a problemas internos y no a alianzas o instituciones internacionales. Eso siempre existió en Estados Unidos, solo que no había sido la escuela dominante de pensamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es una sociedad sumamente desigual para un país desarrollado, no lo comparo con países como los nuestros, pero para un país desarrollado, Estados Unidos es uno de los países desarrollados más desiguales, y eso abrió espacio para discursos populistas, que yo no soy del todo crítico del populismo, creo que tiene razones válidas para existir. Por ejemplo, surge cuando hay problemas de representación. Y quiero decir con esto que por eso había espacio tanto para alguien como Trump como para alguien como Bernie Sanders. La izquierda del Partido Demócrata no había tenido el apoyo que tuvo con Bernie Sanders, pero eso tiene que ver con la sociedad americana y los problemas sociales que tiene. Y el otro tema que creo que es importante, y probablemente el más importante, es que los blancos no hispanos están en proceso de convertirse en un lapso de no más de 20 años en minoría. Y creo que a los temores que suscita ese proceso demográfico apela Donald Trump. Ya lo vimos en el estado de California, que ya superó esa transición sin grandes traumas, pero en la etapa final, digamos, de la transición, antes de que los blancos no hispanos pasaran a ser minoría, hubo también el crecimiento de discursos xenófobos como el de Donald Trump. Es verdad. Ahora, ¿y cómo quedamos nosotros en el tablero, el Perú? Porque bien hacías mención en tu columna la Guerra Fría, primero, ¿no? Tomando como referente la Guerra Fría, lo que está pasando hoy, que no podemos negarlo, no podemos desatenderlo. Las embajadas norteamericanas nunca antes tan activas. O digamos, si hay una referencia, tú me la dirás, no la recuerdo en este momento, pero hoy por hoy las embajadas de los Estados Unidos se mueven agitada y desesperadamente. Evidentemente
hay una orden de la Casa Blanca. ¿Qué quieren? Preservar la hegemonía, porque China está al otro lado, China viene con el 5G y nosotros estamos ahí parados en el medio, ponen avisos a toda página los chinos en el comercio, como ayer. Entonces hay algo allí. ¿Dónde nos reclinamos nosotros? Bueno, en primer lugar, China es nuestro primer socio comercial y Estados Unidos es el segundo, y ambos son fuentes de inversión extranjera en el Perú. Entonces, digamos, no tenemos por qué vernos involucrados en el conflicto entre estos países. Es Trump el que quiere arrastrarnos al conflicto que sostiene con China. Claro. Sí, pero no tenemos por qué dejarnos arrastrar. En cuanto al rol de las embajadas, lo que la diplomacia de Trump parece no recordar es que Estados Unidos dejó de tener actos tan ostensibles de injerencia, por lo menos en público, precisamente porque eran contraproducentes. Yo recuerdo cuando menos dos casos, el de Perón y el de Evo Morales. Juan Domingo Perón dijo, porque el embajador norteamericano de la época, estamos hablando de los años 50, intervino activamente en contra de Perón en el proceso electoral. Perón dijo, esta es una elección entre, no recuerdo el apellido, pero entre el embajador de Estados Unidos y yo. Y con ese discurso Perón gana la presidencia. Lo mismo le pasa a Evo Morales. Entonces, en los últimos 10, 12 años, de hecho 15 años, las embajadas norteamericanas habían mantenido un perfil más bajo. Su injerencia, en todo caso, era por canales diplomáticos, no a través de medios de comunicación, y eso cae muy mal en la opinión pública, porque a fin de cuentas se están pronunciando públicamente sobre asuntos como la pesca en la zona económica exclusiva del Estado peruano, que son de exclusiva injerencia del Perú. No es un tema de interés para los Estados Unidos. Así es, exactamente. Farid, como siempre, muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad, quizás sea la víspera o el día siguiente del 3 de noviembre, que es el día de la elección y donde se conocerá finalmente al ganador de la presidencia de los Estados Unidos, si es Biden o Trump. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. El analista internacional Farid Cajat con nosotros cerrando el programa de hoy, 30 de septiembre. Cifras del coronavirus. Al terminar la edición de hoy, las cifras están bajando, Eso es bueno, aunque vamos a dar cuenta de un detallito. 3.061 casos nuevos, de acuerdo a las cifras de ayer a hoy. 535, como se ve en la gráfica del MINSA, son casos reportados en las últimas 24 horas. 2.526 son casos de los 7 días anteriores. Se han tomado, ojo aquí, 14.030 pruebas. Es poco. Se suelen tomar de 20.000 para arriba en un día. Por eso, ojalá que no, pero por eso también hay un reflejo en cifras bajas de contagios. Cuidado. 7.609 hospitalizados. Esto es bueno. 302 hospitalizados menos con respecto al día de ayer. 302 han salido del hospital. 1.358 peruanos en UCI. 67 peruanos fallecidos. A esas 67 familias, nuestro abrazo, y va este programa dedicado a ellas. Pero vamos, hay que decirlo también, eso remarca una baja en la cifra de fallecidos. Seguimos bajando. 6.890 recuperados en las últimas 24 horas. Mañana se abre un primer grupo de medidas, un paquete de medidas de la fase 4, así que a cuidarse, por favor, no olvidar, lavarse las manos, por lo menos 20 segundos. Si es un poquito más, no hay problema. El alcohol en gel colgado en el cuello, en el bolsillo, siempre para hacer cualquier desplazamiento, compra, trámite bancario, siempre lleve su alcohol en gel. Mascarilla para salir de la casa, y la mascarilla va así, ni así, ni así, ni así, nada. Todo bien cubierto aquí. Y si van al transporte público, el protector facial, distancia social, 2 metros como mínimo, y preferir siempre lugares ventilados y al aire libre. Por todas estas razones no hacemos entrevistas presenciales, aunque las extrañamos mucho, les soy honesto. Pero cuidamos la salud de nuestros entrevistados, entrevistadas, sus familias y las nuestras. Sigamos tomando conciencia, todas y todos. Ya no se muere todo el avión, se muere la mitad del avión, tripulantes, pasajeros, pero cada día ahora con estas cifras se cae el avión y muere la mitad de los pasajeros. Hay que cuidarse mucho, sigamos así.
Hasta mañana.